Bienvenidos a Esta Semana en el Congreso, espacio donde le presentamos un resumen de las actividades más destacadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista, la cual se remitió al Ejecutivo Federal. Mientras tanto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro fueron aprobadas reformas para el fomento a la actividad turística. Acompáñenos. Fue presentado ante el Pleno del Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Al fundamentar el dictamen por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Estela Flores Escalera destacó la importancia de crear esta ley para garantizar la protección y el respeto a los derechos de quienes enfrentan este padecimiento. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de inclusión, ser sujetos de los programas públicos de vivienda, recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado y tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos. Bueno, por parte de la Comisión de Salud, su presidenta manifestó que la creación del ordenamiento amplía la defensa de los derechos de la población con alguna discapacidad. Señala que dentro del 8.1% de las personas que viven con discapacidad mental, el autismo representa uno de los mayores padecimientos. Como un gran avance y unión de voluntades con la que se logrará el primer paso para abrir la puerta y poder vigilar los derechos de las personas con alguna discapacidad de acuerdo a su condición. En nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Miguel Ángel Chico Herrera dijo que las personas con autismo forman parte de un grupo vulnerable de la sociedad, por lo que es necesario actualizar el marco jurídico con la finalidad de atender sus necesidades y derechos. Para su aplicación establece la formulación de convenios entre los 3 niveles de gobierno. Reconoce derechos y obligaciones a los que padecen esta condición y a su entorno familiar. Crea la Comisión Intersecretarial de Carácter Permanente del Ejecutivo Federal. Posteriormente, los grupos parlamentarios presentaron sus posicionamientos sobre este dictamen, manifestándose todos a favor, pues consideran que el ordenamiento representa un avance para apoyar a un sector poblacional sobre el cual aún existe mucho desconocimiento e investigación falta en este país. Incluso no hay cifras exactas sobre los casos. En materia de salud, señalan los legisladores integrantes, son pocas las instancias que están capacitadas para atender personas con TEA. Los tratamientos para su rehabilitación o atención no cuentan con los elementos suficientes para garantizar su inclusión. Las niñas y los niños que padecen autismo presentan complicaciones en la interacción social, en la comunicación, patrones de comportamiento y hasta en la imaginación, lo cual provoca una dificultad de atención y en el aprendizaje. Como Congreso estamos trabajando en la deuda que tenemos pendiente para garantizar plenamente los derechos de este sector de la población. Sin duda, no hemos dado la importancia que requiere esta enfermedad, lo que ha provocado que estemos ante un panorama poco claro. Efectivamente, estas personas necesitan o tienen más bien una falta de armonización de disposiciones legales, políticas públicas y recursos presupuestales para atender de manera efectiva a este creciente núcleo social. Con el firme propósito de potenciar las acciones e implementar una política de Estado que promueva la inclusión de las personas que viven con la condición de espectro autista y con ello se diseñen y fortalezcan los medios a través de los cuales puedan gozar y ejercer plenamente de todos sus derechos. Finalmente, el dictamen fue sometido a votación de la Asamblea, la cual mediante votación nominal lo avaló por unanimidad con 80 votos.
El mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General para la atención y protección a personas con la condición de espectro autista. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo con diversos exhortos a autoridades del gobierno federal relativos al aumento en el precio del huevo. Asimismo, avaló un exhorto a la Secretaría de Economía y a la Profeco con el fin de que garanticen el correcto suministro de gasolina y diésel a los consumidores. Vamos a recordar cómo se llevaron a cabo estos trabajos en sesiones ordinarias. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica para que lleve a cabo una investigación que determine si las alzas recientes en el precio del huevo están relacionadas con la fijación indebida de precios o la restricción de abasto en la cadena productiva comercializadora y determine si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de este producto. El incremento al precio del huevo es solo uno de los síntomas de la salud de los bolsillos de los mexicanos, a pesar de las maromas mediáticas de quienes nos gobiernan y que se está deteriorando cada vez más. En lo que va del año, el precio del huevo ha aumentado 6.3%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A tasa anual, el precio de dicho producto ha subido 10.9%, más de 3 veces la inflación, que fue de 3% en el mismo lapso. Las autoridades tienen que llegar hasta las últimas consecuencias con acciones certeras para sancionar a los responsables de la posible especulación y del incremento desproporcionado de este producto. En este orden de ideas, queremos expresar desde nuestro grupo parlamentario nuestro compromiso por asegurar que si existe algún responsable, este será castigado con toda firmeza, utilizando todo el aparato administrativo disponible para garantizar que este tipo de abusos no sigan afectando a la población. La Ley Federal de Protección al Consumidor es letra muerta, ya que la institución no aplicó ninguna de las medidas precautorias a su alcance para evitar que subiera el costo del huevo. Hay algunas circunstancias que quizás pudieran justificar el alza del precio del huevo con la temporada actual, en la que se reduce la producción por el frío, pero no en los niveles en que se ha dado. Es prioritario que tengamos políticas económicas en este rubro y que vayan al fondo de los problemas, como ahora respecto al precio del huevo. Hacia fines del 2014, esto es lo que ha pasado con el problema del precio del huevo. En el PRI nos solidarizamos con la ciudadanía y nos unimos al llamado de esta soberanía para que se establezca una política de precios al insumo que salvaguarde la productividad del sector primario y permita al consumidor el acceso de este producto, del cual es el principal proveedor de proteína animal para nuestra población. Los diputados exhortan además a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura a que analicen la conveniencia de instrumentar una política de precios máximos al huevo en su carácter de bien de consumo popular. Por otra parte, fue aprobada por la Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Turismo con el objetivo de incluir en las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría en el ramo, promover la conservación de los bienes y el patrimonio histórico, cultural y natural del país que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, sino también promover la conservación a fin de contribuir al fomento y desarrollo de la actividad turística. Es claro que cuando se posee algo de gran valor, la acción en consecuencia consiste en brindar los cuidados necesarios para preservar su existencia y a su vez continuar gozando de sus beneficios en las mismas condiciones. En los posicionamientos, los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de la protección, el respeto y la conservación de los sitios naturales. Ojalá algún día este país y los mexicanos que nos los merecemos tengamos un respeto a la legislación en materia ambiental y a los instrumentos en materia internacional. El Morena, agrupación Morena, votará a favor, a pesar de que sean letras huecas, lo que se establece en estos dictámenes. Se armoniza la actividad turística con la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, e involucra el mandato para que las autoridades competentes y los agentes involucrados en la actividad turística
trasciendan la inmediatez de sus planes y programas y vean por la conservación de nuestros atractivos naturales y culturales, Mantener las mejores condiciones en los centros y las zonas turísticas es una obligación necesaria para impulsar el crecimiento económico de la región. En este sentido, la conservación es una de las tareas fundamentales para mantener una infraestructura y patrimonio sano. Nos mostramos a favor de la preservación, la conservación y el fortalecimiento de nuestros sitios turísticos, especialmente por la gran trascendencia cultural e histórica que son nuestro legado. Es de suma importancia considerar la conservación de los bienes, dado que son bienes inestimables, únicos e irresponsables. En consecuencia, la pérdida de uno de estos bienes representa el empobrecimiento del patrimonio mundial y, desde luego, del patrimonio nacional. La protección, conservación y restauración de los bienes de la humanidad requieren de recursos económicos, científicos y técnicos, pues deben formar parte de un proceso de conservación continuo, a fin de evitar que un sitio considerado patrimonio mundial por su belleza natural sea degradado o bien afectado de un proyecto de desarrollo mal planteado. Dado que con la adición en el artículo 4, fracción octava, no limitaría a la Secretaría de Turismo a poder promover solo la infraestructura y equipamiento, sino además la conservación que permita desarrollar la actividad turística. Porque armoniza y perfecciona preceptos legales que fortalecen la eficacia de protección del patrimonio cultural y natural, que tiene un valor excepcional e insustituible, no solo para México, sino para toda la humanidad. Tras la discusión en lo general, el dictamen se avaló por unanimidad con 392 votos. Se envió al Senado para continuar con su trámite legislativo. La Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Secretaría de Economía y a la Profeco con el fin de que garanticen el correcto suministro de gasolina y diésel a los consumidores en el territorio nacional y se sancione a quien entregue una cantidad menor a la que aparezca registrada en los instrumentos de medición. Pero miren, la constante para los ciudadanos es que en la venta de gasolina y diésel se dé el robo a través de una entrega incompleta de litro, como unidad de medida de estos combustibles. Los litros no son de a litro. La población está sufriendo todos los días por las condiciones adversas de la economía del país y esta circunstancia afecta gravemente su presupuesto. La gasolina magna cuesta 13.57 pesos, la premium 14.38 y el diésel 14.20 pesos. Movimiento Ciudadano votará en favor del exhorto porque somos conscientes de que los gasolinazos y el robo de combustible en la compra de litros que no son de a litro es un doble atraco y un golpe muy duro a los bolsillos de los mexicanos. Conminamos desde el PRD a que su titular dé a conocer de inmediato la lista de las gasolineras que están en estas franquicias vendiendo litros incompletos. Y aquí la pregunta ahora, ¿dónde están las gasolinas baratas que iban a venir con la reforma energética si estamos importando más gasolina que nunca? Nos quejamos de que las gasolineras deben dar litro por litro. ¿Pero por qué nos hacemos? Todo el mundo aquí sabe el gobierno federal. Es un secreto a voces de que llegan los inspectores a las gasolineras, lo único que llegan es a ver cuántas bombas tienes y cada bomba te cuesta alrededor de 5,000 pesos para librarte la verificación. Ante la importancia del sector, se plasmó un nuevo marco constitucional que aquí aprobamos para incidir de forma positiva en la economía de todos los mexicanos. El acuerdo avalado también exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco un informe a la opinión pública sobre las acciones que han implementado o planean llevar a cabo para aplicar la norma oficial mexicana en la materia, luego de la declaratoria de nulidad que hiciera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta semana el Senado de la República recibió la visita de una delegación de legisladores del Congreso de Guatemala. Además, aprobó reformas a la Ley General de Salud para combatir el consumo nocivo del alcohol, principalmente entre la población juvenil. Vamos con todos los detalles de estos debates. En sesión solemne, la Cámara de Senadores recibió la visita de una delegación de parlamentarios de Guatemala, quienes se pronunciaron porque los congresos de ambos países logren una agenda común que satisfaga las expectativas de la población de ambas naciones y se traduzca en beneficios para las generaciones venideras.
como lo es combatir el tráfico ilegal de estupefacientes o sustancias o productos preparados que son utilizados para la elaboración de dichos negocios ilícitos. La temática migratoria, así como nuestras vulnerabilidades ambientales. Por el Senado mexicano, el presidente de la mesa directiva se pronunció por una integración latinoamericana que resuelva la problemática común con naciones del continente. Como es la pobreza, la desigualdad. Queremos que nuestra democracia, nuestro sistema político sea uno que se ejerza a través de la transparencia, la rendición de cuentas, que la sociedad esté satisfecha con lo que se hace en el ejercicio del poder. El Pleno de la Cámara de Senadores debatió reformas a la Ley General de Salud para combatir el consumo del alcohol. Entre otros aspectos, se equipara el delito de corrupción de menores a quien obligue, induzca, facilite o propicie que niñas, niños y adolescentes consuman bebidas alcohólicas. El alcoholismo en México es un problema de salud pública que abarca 65% de la población entre 17 y 65 años. Con la última encuesta nacional de adicciones 2011, observamos en el año 2008, entre la población total de 12 a 65 años de edad, que el 61.3% aceptó haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas. La reforma también contempla el desarrollo de programas de capacitación, entrenamiento y certificación relativos al abuso y dependencia del alcohol, los cuales serán impartidos por profesionales de la salud. Hablar de alcoholismo en México es hablar de una enfermedad social que afecta no solamente la salud física, sino también la salud emocional, afecta de manera muy especial a grupos que tienen y son propensos en todo y cada uno de los rangos de edades. El dictamen se aprobó con 82 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Durante la sesión ordinaria del Senado de la República se avaló un exhorto relativo a las condiciones laborales de jornaleros agrícolas en varias entidades federativas. Los grupos parlamentarios se pronunciaron al respecto. El Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión exhortó al Gobierno federal para que a través de las autoridades laborales inicie una investigación sobre las condiciones de trabajadores que han rescatado a través de operativos ejecutados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en diversas entidades federativas. Se dio a conocer que más de 200 jornaleros agrícolas originarios de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero fueron rescatados del lugar donde laboraban debido a las condiciones inhumanas en las que se encontraban en un campo agrícola del municipio de Comondú, en Baja California Sur. En esto tienen que estar involucradas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación, los gobiernos de cada una de las entidades de la República. Tenemos que exigirle el cumplimiento de estos preceptos que estamos poniendo en estos puntos, sobre todo los que tienen que ver con la investigación, pero también el censo escrupuloso de todos los lugares que contratan jornaleras y jornaleros agrícolas para que estén debidamente certificados. El acuerdo avalado exhorta también a las autoridades a iniciar investigaciones correspondientes, se esclarezcan hechos y se finquen responsabilidades y sanciones respectivas. Además, se pide que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga en los casos expuestos. Es inconcebible que en pleno siglo XXI nuestros jornaleros agrícolas padezcan explotación laboral, abuso de trabajo infantil, sometimiento a trabajos forzados, hacinamiento y carencia de salubridad en el área laboral, incumplimiento en el pago de salarios y falta de contratos por escrito. Esta situación, la de San Quintín, se debe resolver con política. Se debe resolver con una política social que pase por la política de salud, por la política laboral.
Los señores jornaleros no están pidiendo fotografías en redes sociales y no están pidiendo tampoco lástima porque saben defenderse. Lo que están pidiendo es el justo pago por su jornal. Sobre este mismo tema, la Cámara de Diputados avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno de Baja California, así como a las instituciones correspondientes a que investiguen y resuelvan los conflictos derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas. También se solicitó incrementar las medidas de control y supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo los cuales viven y son contratados los jornaleros. Esto con el objetivo de generar condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda. Este punto de la Junta de Coordinación Política no debe de ser solamente el planteamiento de posicionamientos, sino una llamada a la Secretaría del Trabajo para que intervenga en estos casos. La esclavitud que estos sufren en sus lugares de trabajo, este proletariado agrícola, se debe a la falta de contratos con las empresas mexicanas y extranjeras, lo que no les permite acceso a la seguridad social, al servicio de salud y mucho menos al tipo de derecho laboral. Y hacemos votos para que los acuerdos beneficien y regularicen la situación laboral en que se encuentran más de 80,000 trabajadores agrícolas en esa entidad. Sin embargo, la situación que llevó a los jornaleros de San Quintín a manifestarse no es exclusiva del estado de Baja California. No había pasado ni una semana del rescate de 200 jornales agrícolas en el estado de Baja California Sur, cuando el lunes nos enteramos que en Colima la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procedió al rescate de 49 trabajadores. El asunto que estamos discutiendo tiene dos problemas de fondo: la dignificación del salario y la adecuada planeación del Estado sobre la producción agrícola basada en la justicia social. La historia, compañeros y compañeras diputados, es para no olvidar. Sobre este tema, el Congreso mexicano no debe seguir guardando silencio. El Partido Verde Ecologista, así como el PRI, el Partido Acción Nacional y el PRD, manifestaron su apoyo a los jornaleros agrícolas y en particular a los 200 tarahumaras encontrados en Baja California. Los legisladores señalaron que se deben garantizar sus derechos laborales. Es prioritario proteger a los trabajadores agrícolas de todo el país que ya se encuentran laborando en varias partes de nuestra República Mexicana. A este tenor, vuelvo a expresar la solidaridad y compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Verde y llamamos a las autoridades correspondientes a vigilar que los jornaleros agrícolas tengan las condiciones óptimas de trabajo. Esto que ha ocurrido y de lo que han venido a señalar aquí los diputados que me antecedieron y en lo que coincidimos todos, debiera ser un acicate. Debiera sentar un precedente de que este tipo de situaciones no se presenten más en nuestro país. Es paradójico, triste y hasta vergonzoso que en los casos más representativos de defensa de los derechos humanos, del debido proceso y de la preservación de las garantías individuales y los derechos humanos beneficien a personas extranjeras, narcotraficantes, homicidas confesos y delincuentes de cuello blanco que han agraviado profundamente a la sociedad mexicana en vez de proteger la dignidad y los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Estamos de acuerdo en suscribir este llamado para que las autoridades federales, estatales y municipales, en ejercicio de sus facultades, tomen acciones especiales para resolver ambos problemas, que se llegue al fondo de la investigación en caso de las empresas o personas que abusan de los jornaleros, comentan y delitos de trato. El acuerdo fue aprobado en votación económica. Por otra parte, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Gobernación inició el análisis de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reglamentaria de las reformas constitucionales en la materia. Este órgano legislativo se declaró en sesión permanente. Legisladores de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados solicitaron decretar sesión permanente en aras de iniciar el proceso de análisis y dictamen de la minuta que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Considero de importancia que
esta comisión se declare en sesión permanente para el estudio y dictamen de este proyecto de decreto tan importante para todos los mexicanos. Que es improcedente. El orden del día de esta sesión se ha agotado, no hay asunto pendiente, por lo tanto no puede declararse sesión permanente dado que está concluido el orden del día aprobado por los integrantes de esta comisión. Ojalá y se pudiera declarar en permanente aún cuando se, no quisiera decir transgrede, pero sí estamos rebasando el reglamento, pero ojalá y se pudiera tomar esa decisión. No lo hemos hecho en otras ocasiones, en esta ocasión que fuera una cuestión extraordinaria. También hubo actividad en las comisiones del Senado de la República. Las comisiones encargadas de elaborar un dictamen en materia de seguridad y justicia acordaron crear un grupo de trabajo para analizar las iniciativas relacionadas con estos temas presentados por el Ejecutivo Federal, legisladores de organizaciones sociales. Asimismo, la Comisión de Justicia recibió en comparecencia a los aspirantes a ocupar la vacante de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante la Comisión de Justicia del Senado de la República comparecieron los aspirantes a ocupar la vacante de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los candidatos son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República. Una vez desahogadas las comparecencias, el Pleno de la Comisión aprobó por unanimidad la idoneidad de los candidatos, cuyo dictamen fue remitido a la mesa directiva. En el Senado se reunieron también las comisiones unidas que dictaminaron las reformas constitucionales relativas a la reforma política del Distrito Federal. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales informó que se reconstituirá el trabajo encargado de revisar este tema. En las distintas propuestas que se han venido recibiendo por razones de tiempo, de viabilidad, hay otra propuesta que habla de una sola asamblea constituyente. Es decir, una sola asamblea con doble función, constituyente y ordinaria. El segundo tema es cuáles son las competencias que corresponden a las alcaldías o a las demarcaciones. La senadora Mariana Gómez del Campo destacó algunos de los temas cruciales para su grupo parlamentario. Es importante que en la Asamblea Legislativa también se den estos espacios en los órganos de gobierno que puedan estar gobernados por diferentes partidos políticos y no como ocurre hoy en la ciudad, que lamentablemente no son rotativos los espacios. La Comisión de Gobierno, pues los 3 años la preside el partido mayoritario. Por su parte, senadores del PRD y el PT se pronunciaron porque en las próximas semanas se concrete la votación. Quedado al final del camino ya en 2 periodos de sesiones con esta votación pendiente. Han habido excusas de distinta naturaleza en el último de los minutos para evitar una votación que para los ciudadanos de la capital es trascendente, es importante y es pues desde hace mucho tiempo una necesidad que en reiteradas ocasiones se ha planteado. Pues no nos van a tener otra vez esperando ahí a ver si llega el acuerdo misterioso por ahí o no llega. Bueno, yo sí, vamos a esperar entonces, porque regresamos a lo mismo, Congreso o Asamblea. Senadores de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Gobernación, Federalismo, Seguridad Pública y Estudio Legislativo Segunda acordaron crear un grupo de trabajo para analizar las iniciativas del Ejecutivo Federal, legisladores y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad y justicia. Que los presidentes de las comisiones formen el grupo de trabajo con independencia de los que se quieran sumar en cada una de las comisiones con su respectivo presidente o presidenta y formar pues parte de estos estudios. Creo que esa sería la ruta más objetiva. Entre los temas que analizará este grupo de trabajo se encuentra la figura de mando único policial, la desaparición de las policías municipales y mecanismos contra la desaparición forzada de personas y tortura. Que se dé entrada a todas las iniciativas que sobre el tema están vinculadas, tanto la del Ejecutivo como las que han presentado distintas y distintos legisladores en esta legislatura y en la legislatura anterior, para que formen parte del conjunto de la discusión. No coincidimos ni podemos acompañar la iniciativa del presidente de la República.
No coincidimos en la desaparición de la función de seguridad pública en los ayuntamientos y su concentración en las entidades federativas. Aunque coincidiendo en que no están los consensos por los temas, sí estamos en condiciones de que el grupo de trabajo genere, con las opiniones que se han vertido, con las que se tienen por escrito, con las derivadas de las audiencias, ya un acercamiento de documento o un documento de trabajo para la discusión. Se espera que las Comisiones Unidas en breve vuelvan a tener una reunión de trabajo para revisar los avances en la construcción de un anteproyecto de dictamen. Ante Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, acudieron el comisionado presidente y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al inicio de la reunión, la senadora Alejandra Barrales solicitó información sobre portabilidad numérica, asegurando que no basta con tener servicios de telefonía más baratos, sino también de calidad. La legisladora también se refirió a la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión. Evidentemente, la licitación de las 2 cadenas nacionales se convierte en un tema primordial en este evento. Es un asunto de vital importancia porque es un tema que actualmente se encuentra en proceso, pero que también ha generado mucha expectativa, incluso polémica, por la diferencia de precios entre cada una de las propuestas económicas que públicamente se han dado a conocer. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador Javier Lozano, señaló que es obligación de los comisionados del instituto acudir con periodicidad a la Cámara Alta a rendir cuentas. Realizó cuestionamientos concretos sobre portabilidad numérica y sobre la disparidad de ofertas para el otorgamiento de la licitación de otras cadenas televisoras. Sí queremos saber qué pasó con la portabilidad, qué ha pasado hasta este momento, dadas las nuevas, tardías y excesivas reglas de portabilidad que ustedes emitieron, que han sido ya motivo de controversia constitucional iniciada por nosotros en una licitación como la que se realizó por 2 cadenas de televisión nacionales. Con esta disparidad, al menos está amenazando a que uno de los grupos no siga adelante. Y sí queremos saber cómo ven ustedes las cosas. El comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldívar, informó que en los últimos 3 meses se cumplió con la modificación de reglas de portabilidad numérica. Se ordenó el apagón analógico en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en el estado de Tamaulipas, además de que se autorizó la concentración de AT&T y Usacell y se conformó el Consejo Consultivo del organismo. Lineamientos para la desagregación del bucle. Lineamientos para la eliminación del cobro de larga distancia nacional. Teníamos que asegurarnos que efectivamente se cumpliera con el mandato que ordenó este Poder Legislativo, asegurando que no hubiera problemas con el curso del tráfico o cobros disfrazados. Los comisionados se han reunido en promedio 1.6 veces por semana, informó el comisionado presidente, quien señaló que el instituto ha acudido al llamado del Senado cuando éste lo ha solicitado. Sobre las bases de licitación para las nuevas cadenas de televisión, expresó lo siguiente. Hace más de un año que son públicas las bases y la convocatoria. Por primera vez, también hay que decirlo, públicas sin pago alguno, públicas y al acceso de todos en el portal de internet del instituto. Seguido todas las fases legales, finalmente, el 11 de marzo se emitió el fallo a favor de los 2 participantes, Cadena 3 y Grupo Radio Centro. Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Recuerde que puede visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter y en YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.